Bien, hermanos, pueden abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 13. Mateo capítulo 6, versículo 13. Versión Nueva Biblia de las Américas, dice la palabra de Dios. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Nuevamente. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Bueno, hoy, hermanos, terminamos esta serie de predicaciones que hemos estado viendo sobre la oración modelo. La semana pasada vimos, ¿cierto?, no nos dejes caer en tentación, y nos faltaba esta parte de líbranos del mal. Esta parte que nos dice que es la doxología, que tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y muchos de los cristianos sabemos que, por ejemplo, la Biblia fueron traducidas por idiomas que alguna vez ha escuchado usted que el Antiguo Testamento está en hebreo, ¿cierto? Algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento está en griego. Quizás es algo que es común que los cristianos en general sepamos, pero una de las cosas que no sabemos es de dónde se origina esa traducción, de dónde se origina la traducción de una Biblia. O sea, cuál es la fuente de la cual se origina una traducción de una Biblia. Y hay dos fuentes de donde se origina, que se le llaman fuentes textuales. Uno se le llama el texto recibido, o texto receptus, que le llaman en latín, que alude a que de ese grupo de manuscritos es como se traduce la Biblia. Y por ejemplo, la versión Nueva Biblia, Reina Valera contemporánea o Reina Valera en general, siempre se basa en ese grupo de manuscritos que se llaman texto recibido. De ahí se traduce la Biblia, o la versión Reina Valera. Y hay otro grupo de manuscritos que se le llaman el texto crítico, que ese grupo de manuscritos de griego se traduce, por ejemplo, algunas otras versiones de la Biblia, como la versión que yo uso, Nueva Biblia de la América, o por ejemplo NBI, que es otra versión de la Biblia. Ahora, ¿por qué importa eso? Usted se preguntará. Importa eso porque si alguno de ustedes tiene NBI, no sé si tiene alguna NBI, versión NBI, o alguna otra versión de la Biblia, van a encontrar diferencias cuando ustedes leen las frases, ¿cierto? Uno pone 3 o 4 Biblias y va a encontrar que cambia un poco las palabras, ¿cierto? Algunos dicen esta es más sencilla, esta es más compleja, o hacemos esto, hacemos aquello, y uno se encuentra que hay diferencias a veces de lectura. Pero no solo eso, sino que uno incluso puede encontrar, en esa Biblia, puede encontrar frases que no están. Y ahí uno dice, ¿por qué? ¿Cierto? Por ejemplo, Juan capítulo 8, la historia de la mujer adulta. Hay Biblias que uno va a leer esa historia, llega a esa parte y no está. Y dice, ¿qué pasó aquí? Se robaron este versículo. O si uno va a Marcos capítulo 16, cuando está terminando el Evangelio, desde el versículo 9 hacia adelante, no está en algunas Biblias. Y uno nuevamente se pregunta, ¿por qué? La razón es porque hay un debate en el mundo cristiano, entre gente más especialista, obviamente, que todos nosotros aquí, que debaten sobre si debiera o no debiera incluir ciertas partes de la Biblia. No quiere decir eso, hermano, para que quede claro, que no creen en la Biblia, ¿ya? Todos los expertos, en general los que creen en la Biblia como palabra de Dios, creen en la Biblia. Obviamente hay gente también liberal, obviamente gente que trata de cuestionar la Biblia, pero hasta donde sé no son muchos, ¿ya? Pero cuando se hace traducción, entonces si usted tiene en sus manos una Biblia, una NBI o una Valera, va a encontrar diferencias no solo de lectura, sino también a veces de omisión de algunos versículos, ¿ya? Porque se preguntan si esos versículos estaban verdaderamente en los escritos más originales o los manuscritos más originales. Quiere decir simplemente que estaban más cercanos del tiempo de Jesús. Y por eso se crea toda esta controversia. En el mundo cristiano hay cierta discusión sobre si debe ir o no debe ir, etc. El tema es que este versículo que acabo de leer, que el tuyo es el reino, el poder y la gloria, es uno de los versículos discutidos. Es uno de los versículos que usted va a encontrar a veces que en algunas versiones bíblicas no está. ¿Ya? No se encuentra. Y es por esta discusión que yo le estoy comentando para que ustedes sepan. Ahora, vamos a ver este versículo porque yo creo que este versículo sí es parte de la palabra del Señor. O sea, me adhiero en esta parte a lo que el consenso de gente estudiosa que tradujo la versión que yo tengo
creyó, que dijo, vamos a incluir esto porque seguramente hay buenas razones para que quedara como palabra de Dios. También hay buenas razones en el sentido que la iglesia, cuando uno revisa documentos de la Biblia, documentos extrabíblicos, que son parte de la tradición de la iglesia, uno va a encontrar que esta frase estaba, o una frase muy común que se usaba. Y debido a eso igual hay varias gente que dice, bueno, es parte de la tradición de la iglesia que siempre se ha usado, se ha mantenido, entonces seguramente estaba. ¿Ya? Y ahí es donde igual entra, bueno, a discusión este mundo. ¿Ya? Pero les comento esto porque va a pasar que en algunas ocasiones, y quizás en algún momento en su vida, no sabemos, quizás vayan a ser expuestos nuevamente a una exposición de este versículo, de esta oración modelo, y se van a encontrar con que la frase no está, y quizás el pastor va a decir, esta frase no es parte de los documentos o de la tradición de la iglesia. ¿Ya? Entonces, pero yo sí la considero, por eso mi versión la incluye, la versión de la Biblia de la América, como también Valera y toda la otra traducción. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Jesús? Jesús nos ha estado enseñando aquí que en el capítulo 6 el Señor nos ha estado mostrando que Él quiere que nosotros oremos, pero no quiere que oremos de cualquier manera, sino que Él nos ha enseñado cómo debemos primero no orar y cómo debemos no orar. Debemos no orar de forma repetitiva, de forma hipócrita y de forma sin sentido. Como si debemos orar de forma sincera, de forma con palabras sencillas y con un corazón sincero delante de Dios. Eso es lo que el capítulo 6 en general nos ha mostrado. No solo la oración, sino también acerca de la ofrenda, ¿cierto? La limosna, y también acerca del ayuno, es lo que nos ha mostrado. Entonces el Señor, para poder enseñar a los discípulos, ellos le dicen, si uno toma el paralelo de Mateo, le dicen al Señor, después de verlo orar, enséñanos a orar. Y el Señor entonces les da un cierto modelo. Y hemos estado viendo ese modelo para que ustedes puedan orar de una forma como el Señor lo dice. No solo por repetir la oración modelo, sino por poner énfasis en las cosas que el Señor puso énfasis. ¿Y qué es lo que el Señor ha puesto énfasis? Dijo primero que es un Padre que está en los cielos, que es nuestro Padre, ¿cierto? Que es generalmente el título del sermón. Después dijo que su nombre es santificado, por lo tanto debemos enfocarnos en la santidad de Dios en nuestras oraciones. También dijo que venga tu reino, o sea, nuestras oraciones deben contener la idea de orar siempre por el reino del Señor y que se haga tu voluntad. O sea, que usted debe orar por la voluntad de Dios. Ese es el énfasis que vemos en la oración modelo. Las tres primeras peticiones tienen que ver con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere hacer en el mundo y en su reino. Y después de eso vienen las peticiones nuestras, humanas, naturales, las cosas que nosotros enfrentamos, como que nos dé el pan nuestro de cada día, ¿cierto? Porque necesitamos la provisión que Él la da, que perdones nuestras deudas, que nosotros siempre fallamos y siempre pecamos, y como decía, ¿cierto?, nuestro hermano Bastián, siempre hay pecado en nosotros y necesitamos venir a confesarnos delante del Señor, y que no nos deje caer en la tentación, o sea, que nos ayude a enfrentar las tentaciones que hay en el mundo, que también brotan de nuestro corazón y que nos alejan de la voluntad del Señor. Entonces hoy llegamos al clímax después de haber expuesto las tres peticiones que van centradas en Dios y las tres peticiones que son respecto a nuestra necesidad humana. Ahora termina la versión modelo con esta doxología. Doxología se le dice a un alabanza, una gloriosa alabanza a Dios, por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho. Y vemos entonces aquí esta doxología o esta alabanza, que vamos a dividirla en dos partes, como lo hemos hecho generalmente. Primero vamos a ver porque tuyo es el reino, y luego vamos a ver el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Entonces veamos la primera frase que nos dice porque tuyo es el reino. ¿Ya? Porque tuyo es el reino. De esta frase podemos decir al menos tres cosas generales sobre Dios. Primero, que Dios es quien se merece toda la alabanza. Dios es quien se merece toda la alabanza. En el mundo judío era común, después de una enseñanza, después de una exposición, alabar a Dios, alabar al Altísimo, al Supremo, a Dios Todopoderoso, glorioso. Los judíos estaban muy acostumbrados a eso, y es porque era lo más normal, después de ver lo grandioso que es Dios, alabar al Señor. Acompáñenme, por ejemplo, a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 y 11, y después de ahí vamos a saltar a un salmo, el Salmo 72, donde vemos
una oración muy, muy similar aquí a la idea de la doxología o la alabanza de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 y 11 dice: Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo: Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Hermosa, ¿cierto? Alabanza a Dios. Está David ahí diciendo: Señor, tú eres lo máximo, tú eres lo más grande que puede existir en todo, porque tú eres el Señor, creador, soberano de todas las cosas. Y los salmos no se quedan atrás, los salmos tienen mucha expresión, tienen muchas emociones, en donde los salmistas, principalmente David, ¿cierto?, va expresando esta adoración, gloria a nuestro Señor. Y leemos, por ejemplo, en el Salmo 72, versículo 18, verso 19, que dice: Bendito sea el Señor Dios. Salmo 72, verso 18-19. Bendito sea el Señor Dios, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea el glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Amén. Vemos entonces un cántico, ¿cierto?, de expresión: toda la tierra que sea llena de la gloria del Señor, de la grandeza de nuestro Creador soberano. Podemos ver entonces este tipo de alabanza o de doxología de una forma muy común, porque son un reconocimiento de la persona que es, la persona que se le adora, que es nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos visto durante la oración modelo, aquí nos dirigimos es al Padre nuestro que está en los cielos. Él está en los cielos, nosotros estamos en la tierra, por tanto Él se merece toda adoración. Eso es lo que podemos ver en primer lugar. En segundo lugar, la alabanza es sin duda la respuesta más adecuada para sus criaturas. Nosotros, hermanos, somos criaturas, que quiere decir creación. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que Dios nos creó, y por tanto, cuando tenemos un encuentro con Dios, no queda más que reconocer como el Dios todopoderoso, soberano, y es la respuesta más adecuada, ¿no? Si uno se encuentra con un Dios sublime, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a caer postrados y decir: ¿sabes qué, Dios? No soy nada, soy polvo, soy gusano, como lo dice muchas expresiones que uno encuentra en la Biblia. No soy nada delante del Señor. ¿Se acuerdan cuando Pedro se encuentra con Jesús, ¿cierto? Cuando él hace este milagro, de la pesca milagrosa, que se le llama, y saca todos estos peces, ¿cierto? Y Pedro ahí asombrado frente al Señor le dice, y eso uno lo puede encontrar en Lucas capítulo 5, versículos 8 al 10, dice: Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho, y lo mismo le sucedió también a Jacobo, a Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Si se dan cuenta, hay un encuentro con Dios. Cuando hay un encuentro con Dios, nuestro Señor Jesucristo, Simón cae postrado. No hay otra forma de reaccionar ante un Dios todopoderoso, glorioso y soberano, sino caer postrado y decir: tú eres, Señor, lo más glorioso, lo más grandioso que hay. O cuando Pablo está meditando, o está en verdad en la carta de Romanos, está explicando toda la carta de Romanos es una explicación, ¿cierto?, casi sistemática de la doctrina de Dios, y pasa con toda la explicación y después llega al punto de los judíos y explica cómo era un árbol que fue puesto ahí, después los gentiles fueron unidos, ¿cierto?, y se unieron a este olivo silvestre, y termina Pablo ya asombrado, ya como que tanto explicar, tanta lógica, ¿cierto?, explicando. Finalmente, al final del capítulo 11, ¿qué es lo que dice Pablo? Asombro. Dice en el verso 33 al 36 del capítulo 11, Pablo simplemente dice: oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado primero para que él se tenga que recompensar? Porque de él
por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Pablo dice, estoy asombrado. Esto supera mi razonamiento. Amén. Esto supera mi intelecto, esto supera lo que yo puedo entender acerca de Dios. Simplemente adoro. Simplemente reconozco que soy criatura. Amén. Soy polvo, soy gusano, como dicen, ¿cierto?, algunos de los profetas. Entonces, cuando nos encontramos con Dios cara a cara, simplemente reconocemos y decimos, oh Señor, verdaderamente tú eres el Dios creador de todas las cosas. Y por eso aquí dice, porque tuyo es el reino. Porque a Dios le pertenece todo. A Dios le pertenece absolutamente todo. Y el reino, ¿cierto?, es una alusión al poder, a la autoridad que los hombres tienen a veces sobre ciertas cosas. O incluso Satanás y los demonios que tienen cierta autoridad sobre ciertas cosas. Pero aquí dicen a Dios. A Dios le pertenece el reino. A Él le pertenece todo. Porque es el Dios creador soberano. Y por eso nos encontramos en Apocalipsis cuando examinamos las adoraciones que hay, las exaltaciones que hay, los cánticos que hay en el libro de Apocalipsis, que algunos le tienen cierto temor. Cuando vemos eso, ¿cierto?, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos alabanzas a Dios. Porque Él es el único digno. Es el único digno, porque es el único que pudo hacer lo que hizo, que fue pagar en la cruz por nuestros pecados. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11 nos dice que estaban los 24 ancianos, se postraban delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor, y digno nuestro Dios de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es quien tiene todo. El reino es algo que el Señor le pertenece, porque es Dios. Pero no solo el reino, toda la creación le pertenece porque es Dios. Todo. Cuando contemplamos y miramos la creación, cuando quizás salimos de vacaciones, ¿cierto?, y vemos un hermoso paisaje, decimos, esto es de Dios. Esto le pertenece a Dios. Dios tiene la autoridad sobre todas las cosas, sobre todas las posesiones, sobre todas mis posesiones. Dios tiene todo. Es de Él. Para Él y por Él. Para Él sea la gloria. Por eso podemos ver que hay hombres que tienen cierta autoridad, pero es limitada. Satanás tiene cierta autoridad, pero es limitada. Porque finalmente todo le pertenece a Dios. Pero no solo termina ahí la frase, sino que nos dice que además de que tuyo es el reino, nos dice luego, aquí saltamos a la segunda parte, nos dice que es también de Él el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Cierto? El poder y la gloria para siempre. Amén. Y aquí nos dice, hermano, esta pequeña frase puede decir igual grandes cosas sobre Dios. Primero, nos dice que Dios es eternamente todopoderoso. Existen hombres poderosos, existen mujeres poderosas, existen incluso ángeles, demonios poderosos, tienen poder, pero no son infinitamente poderosos, no son eternamente poderosos. Cuando el salmista en el Salmo 103, versículo 20, describe a los ángeles, dice lo siguiente. Salmo 103, verso 20, dice, bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Describe a los ángeles como poderosos, tienen cierto poder. Sabemos que tienen cierto poder, ¿cierto? Los ángeles tienen un poder. O cuando el apóstol Juan reflexiona sobre quién tiene el dominio sobre este mundo, quién está gobernando este mundo en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El poder, fíjense, ¿se dan cuenta? Hay un poder que el maligno, Satanás, sus demonios, tienen en este mundo. Hay un poder, hay una autoridad que tienen en este mundo, pero no es todopoderoso. No es infinitamente poderoso. Ese es solo Dios. Dios es todopoderoso.
diferente a sus criaturas, cualquiera sean los enemigos de Dios, los que no conocen a Dios, o los que conocemos a Dios, o los ángeles. Todos tenemos cierto poder, pero limitado. Solo Dios tiene el pleno poder de todas las cosas. De igual manera, podemos decir en segundo lugar que Dios es eternamente glorioso. Al igual que el poder, la gloria es algo que los hombres comparten en alguna medida, también los demonios, también Satanás. Tienen cierta gloria. Fíjese lo que dice el Salmo 8, versículo 5. Salmo 8, versículo 5 dice: sin embargo, hablando de los hombres, lo has hecho un poco menor que los ángeles y los coronas de gloria y majestad. ¿A quiénes? A los hombres. Los hombres son coronados de gloria y majestad. Tienen una cierta gloria, pero no es la gloria sublime, eterna. No es lo mismo. Incluso podemos ver en la creación ciertos hombres que tienen gloria, reyes, ¿cierto? Que la gente le rinde cierta pleitesía, o le rendimos cierto respeto, por ejemplo al presidente, a la gente política, etcétera. Uno le rinde cierto respeto y cierto honor, ¿cierto? Incluso le dicen honorables, ¿cierto? ¿Por qué? Tienen cierto honor, cierta gloria que Dios le ha dado. ¿Pero es lo mismo que Dios? No, para nada. No es lo mismo que Dios. Y por eso incluso el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, el capítulo 1, versículos 24 al 25, dice: porque toda carne es como la hierba, toda la gloria de todas las cosas como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece. Toda la gloria que hay en el mundo, cualquiera sea, es una gloria pasajera y se va a morir, se va a terminar. La gloria del poder, la gloria de la juventud, la gloria del intelecto, que nosotros le decimos: oh, qué intelectual, oh, qué genio, oh, qué joven. Y después, ¿qué pasa? Se acaba. Llega el Alzheimer, como viejo, se acabó la gloria. Se está secando, se está muriendo la gloria. Pero la de Dios nunca se acaba. La de Dios sigue, nunca se agota, porque Dios, porque su gloria es eterna. ¿Se dan cuenta el contraste maravilloso? Dios tiene eso siempre, nunca se acaba. Y por eso termina diciéndonos aquí que es amén, que es poderoso, glorioso, amén. ¿Qué significa amén? ¿Cierto? Hemos escuchado quizás que amén significa que así sea, que es verdad, que estoy de acuerdo con lo que se dice. Y entonces se está diciendo: estoy de acuerdo con que eso es Dios. Amén, estoy de acuerdo con que eso es Dios. Incluso muchos salmos terminan así. Salmos que alaban a Dios, alaban lo que Dios hizo y terminan amén, amén. Así sea, así es cierto, de acuerdo, es Dios. Y si lo ponemos en el contexto de toda la oración modelo, lo que nos está terminando aquí es decirnos: Dios es nuestro Padre, amén. Dios es santificado, amén. Dios venga a tu reino, amén. Dios se haga tu voluntad, amén. Y así, por todas las peticiones, es finalmente decir amén, amén, es cierto, es verdad, Dios es eso. Amén, gloria a Dios. Ese es Dios glorioso al que nosotros alabamos, al que nosotros exaltamos. Ese es nuestro Dios. El Dios que tiene todo el poder, que tiene todo el reino, que tiene toda la gloria, y por tanto decimos amén, amén. Ese es sin duda Dios. Hermano, ¿quién nos está entonces enseñando esta doxología o esta alabanza a Dios? Nos está enseñando un par de cosas que tenemos que siempre recordar. Primero, nos está enseñando que es Dios quien tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. Dios tiene la autoridad sobre todas las cosas. Cuando Jesús termina casi su ministerio, muere, resucita, y antes de dar el gran mandato de la gran comisión, imagino que todos conocemos, ¿qué dice? Mateo 28, 18. Jesús dice: acercándose, Jesús le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada, dice. Ahora uno se pregunta: a ver, entonces Jesús en algún momento no tuvo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y la verdad es que sí,
En algún momento Jesús limitó su autoridad, porque él mismo lo quiso. Cuando él vino, ¿se acuerdan? En Filipenses 2 dice que Cristo se despojó de sí mismo. No se despojó de su naturaleza pecaminosa, eso sería una herejía por si acaso, sino que se despojó de sus privilegios, de su autoridad, limitó su privilegio divino para hacerse hombre y habitar entre nosotros y ser un hombre limitado. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Se acuerdan cómo Jesús no sabe el día ni la hora? Si es Dios. Bueno, él quiso limitar, no saber en su naturaleza humana el día ni la hora. Él se quiso limitar. O cuando Satanás fue en Mateo 4, ¿no es cierto? Y lo tentó y le dijo: mira, todos estos son los reinos, te los ofrezco. Si Jesús hubiera tenido siempre toda la autoridad ilimitada, hubiera dicho: ¿qué estás diciendo? Si yo soy Dios, ¿qué reino me va a ofrecer? Pero él estaba en su naturaleza humana. Y por eso le digo: mira, te ofrezco todo esto, si postrado me adoras. Y Jesús le responde: solo a Dios hay que adorar. O cuando Pilato, ¿cierto?, estaba en ese momento que le está conversando, le está preguntando, y le dice: a mí no me hablas, no sabes que yo tengo autoridad para, ¿cierto?, soltarte y autoridad para crucificarte. Y Jesús le dice: bueno, ninguna autoridad hubiera sido dada si no vendría del cielo. Amén. Sin embargo, reconoce: tú tienes autoridad en este momento, es cierto que tienes ahora, pero ninguna autoridad hubiera sido dada si no hubiera sido dado por Dios mismo. Tú tienes autoridad porque Dios te ha dado esa autoridad. Y hubo un tiempo en que Jesús limitó su autoridad, pero cuando Él resucita, vence el pecado, vence todo, y ahora, cuando Él regrese, Jesús ya no va a volver mansito, ¿cierto? Va a venir a hablar a los hombres, pelear con los fariseos, escuchar sus tonteras, escuchar nuestras propias tonteras. Jesús va a venir como Dios. Va a venir y, como decimos chicos, va a golpear la mesa y va a decir: se acabó, aquí yo soy, ustedes póstrense. Cuando venga su segunda venida, va a venir con toda esa autoridad que Él tiene, del cielo y de la tierra, y va a hacer que todos se postren, ateos o no ateos, creyentes o no creyentes, bautistas o presbiterianos, da lo mismo. Va a decir: póstrense ante mí, yo soy Dios. Así va a venir. ¿Por qué? Porque Él tiene toda la autoridad. Y en el mundo incluso hay muchas filosofías que intentan hablar de este tema de autoridad. Por ejemplo, hay una que es bien conocida, que habla de que los seres humanos tienen la autoridad o la propiedad de la vida, la libertad y la propiedad. Dicen: nosotros tenemos eso, la vida, la libertad y la propiedad es nuestra. Dios nos ha dado, o sea, la creación nos ha dado, algunos creyentes, otros no creyentes, y uno podría estar de acuerdo con que sí, tenemos esa cierta autoridad, pero es porque Dios nos ha dado esa autoridad, nos ha delegado a nosotros para que nosotros administremos eso. Eso es lo que entendemos, sabemos los cristianos. Pero hay ciertas filosofías que no dicen: no, esto lo tenemos porque sí, no, porque es mío, es mi propiedad, es mi vida, es mi libertad. Y uno dice: pero no está así. ¿Qué pasa cuando te enfermas? ¿Qué pasa con tu autoridad? ¿Se acabó? ¿Qué pasa cuando te dicen tienes cáncer, te quedan 5 meses? ¿Dónde está la autoridad que tú dices: esta es mi vida? ¿Es tu vida? Si fuera tu vida, tú la controlarías. Y no la controlas ahora porque te va a morir. Te quedan 5 meses de vida. ¿A dónde está tu poder? Pues esta es mi libertad. Y sin embargo, son esclavizados por miles de vicios que no pueden dejar, ¿cierto? Gente con drogas, gente alcoholizada, gente que no puede liberarse a sí mismo. Y uno le dice: oye, ¿dónde está tu libertad? Cuando, no, yo lo dejo cuando quiera, déjalo, déjalo. Cuando quiera. Pero vuelven a caer. ¿Por qué? Porque son, según la Biblia, son esclavos de sus pecados. Pueden salir incluso por un tiempo, pero como son esclavos de sus pecados y no tienen a Cristo verdaderamente, vuelven a caer. Lo único que nos puede dar verdadera libertad es Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Él tiene el poder, hermanos. Incluso hay gente en la historia que ha dicho: no, el cristianismo se va a acabar, va a desaparecer. Bueno, y la gente lo tiende a escuchar. Pero ¿qué pasa después? Muere, su nombre queda olvidado y sigue la iglesia. Incluso hoy, que a veces nos asustan con que el mundo está progresivo y que hay tanta cosa rara que va contra la fe de la iglesia, hermano, yo le digo: aunque pase eso, la iglesia va a seguir. Amén. No porque yo lo diga, sino porque la palabra dice que el Señor va a seguir. No hay nada que pueda derrotar a la iglesia del Señor. No es por nosotros que seamos fuertes, es porque Cristo venció el pecado. Cristo venció a la muerte. Y entonces nada puede derrotar a su iglesia. Nada. Y siempre recuerde eso, para no caer en el pesimismo de este mundo,
y de las cosas incluso que el mundo te muestra. Nada va a derrotar a la iglesia. La iglesia va a seguir adelante porque ha sido fundada por Dios. Amén. Y Dios va a mantenerla hasta el final. Amén. No olviden, hermano, toda la autoridad es de Cristo. Amén. De Él viene toda la autoridad. En segundo lugar, lo que nos enseña aquí, hermanos, es que nuestras oraciones son seguras porque se dirigen a aquel que tiene poder. Hemos estado hablando acerca de la oración. Esto es todo sobre la oración. Entonces, cuando usted ora y usted se acerca al trono del Señor, lo que usted está diciendo es que yo verdaderamente creo y confío en Dios. Y creo que Dios va a llevar a cabo su voluntad a través de las oraciones que yo hago. Sin embargo, ¿cómo es que los cristianos viven comúnmente, lamentablemente? Viven como si creyeran en un Dios deísta. No sé si escucharon alguna vez esa idea. La idea de un Dios deísta es la idea de que Dios vino, hizo el mundo y se fue. Muchos cristianos viven así. Dicen, no, si yo creo en Dios. Ah, qué bien. ¿Y te congregas tú? No, si yo creo en Dios. Pero ¿cómo? Si Dios manda su palabra. No, pero es que yo creo en Dios de mi manera. Oye, ¿y tú oras al Señor? No. Sí, de repente hago mis repeticiones ahí, pero hasta ahí no tanto, no soy tan fanático. No voy tan al extremo. Y entonces, ¿qué sucede? Vemos que la gente cree en un Dios. ¿Ven? Un Dios que crea y después se va y cada uno de ustedes elige su vida como usted quiere. Ordena su vida y hace su vida como usted quiere. Pero no sigue lo que los mandatos del Señor nos dicen. La Escritura nos manda a orar. La Escritura nos manda a obedecer. La Escritura nos manda a depender de Dios. Amén. Sin embargo, muchos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vivir sin ninguna relación en la oración. Y eso lo vemos incluso aquí en nuestra iglesia. Los partes de oración, que incluso es virtual, no nos juntamos a orar. Que es la forma más fácil de juntarse y orar. Sin embargo, no oramos. ¿Qué muestra eso, hermano? Que vive usted creyendo en un Dios de él. Usted vive creyendo en un Dios que simplemente aparece cuando hay problemas. Y ahí voy a orar. Pero cuando tengo la oportunidad de agradecerle, de darle la gloria, el honor por todo lo que él ha hecho, no voy. Y usted mismo también sabe en su semana cómo ha estado viviendo, cómo ha estado buscando al Señor en oración, cómo ha estado dependiendo verdaderamente de Dios. Si verdaderamente está buscando cada día de Dios y está con deseo y está diciendo, Señor, haz tu voluntad. Estoy luchando con esto, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y si este dolor, esta prueba significa que yo viva así, bueno, vivo así, Señor. Amén. Eso hace pedirle a Dios que haga su voluntad. Amén. No, es que no puede ser así. No puede ser así. ¿Cómo Dios va a hacer malo conmigo? Hermano, ¿entiende que la voluntad de Dios no es como usted quiere? Amén. No es lo que usted haya pensado que en 10 años iba a hacer. Está bien, no se puede proyectar. Estamos de acuerdo con eso. Pero ¿y qué pasa si Dios le dice váyase a otra ciudad? ¿Qué pasa si Dios le dice váyase a ese lugar? ¿Qué pasa si Dios le dice haga esto? ¿Qué va a hacer? ¿Va a discutirle? Debería decir, Señor, bien, esa es tu voluntad. Amén. Allá voy, lo hago. Porque tú me crees y tú sabes lo que es mejor para ti. Amén. Eso es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso solo lo va a encontrar orando, hermano. Solo va a encontrar orientación, claridad, orando. No lo va a encontrar de otra manera. Amén. Así es, Señor. No lo va a encontrar, hermano. Si no ora, si no busca a Dios, va a vivir confundido. Va a decir, ¿qué quiere Dios para mi vida? ¿Quiere que sea miembro de esta iglesia? ¿Para qué? Bueno, Dios tiene un propósito. Si uno lo puso a uno como miembro de la iglesia o estando aquí en la iglesia, es con un propósito que Dios le ha llamado. ¿Cuál es el propósito? El que debo encontrar en oración, leyendo la palabra del Señor, orando, y el Señor va a mostrar qué camino debo seguir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué decimos cuando no oramos? Estamos diciendo que el poder no es de Dios. Está diciendo el poder es mío. Yo controlo mi vida. Estoy diciendo que la gloria es mía. Estoy diciendo que mi vida es mía y no de Dios. Estoy diciendo que yo hago como quiero y no vivo según lo que el Señor ha establecido en su palabra. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy viviendo por mis obras y no por la obra de Cristo. Amén. Está poniendo su confianza en usted mismo y no en lo que la palabra de Dios dice. Y finalmente, hermanos, en tercer lugar, Cristo nos muestra aquí que todo lo que es conforme a su voluntad es amén. Amén.
todo lo que es conforme a su voluntad es amén. La oración modelo que Jesús nos ha enseñado es para ir aprendiendo cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Y todos sabemos que nos centramos en nosotros mismos y nos centramos también en pedir mal, no pedir como el Señor nos ha enseñado. Y por eso tenemos que luchar constantemente, ir ante el Señor y orar conforme a su voluntad. Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso nosotros, por medio de Él, es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Amén. ¿Qué está diciendo, hermano? Está diciendo que no es un cliché simplemente decir que pido en el nombre de Jesús. Pido en el nombre de Jesús porque Él es el que hizo de forma perfecta la voluntad de Dios. Amén. Porque Él es el que vino, se encarnó, vivió entre los hombres, cumplió toda la ley, murió, resucitó, ascendió y va a volver, Amén. que lo hizo perfecto. Amén. Y por eso en Él es sí y amén. Amén. Porque Él es perfecto. Amén. Porque Cristo es Señor. perfecto. Si usted ha pecado, hermano, si usted no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, ahora es tiempo de venir a arrepentirse. Venir y decir, sí Señor, no estoy viviendo como tú quieres, arrepiento, confío en ti, confío en tu plan, confío en tu propósito y sé que tú me vas a dirigir conforme a tu voluntad. Amén. Ayúdame a orar como tú le enseñaste a sus discípulos en ese tiempo y ahora nosotros que somos sus discípulos, a orar conforme a su voluntad. Oremos. Bendito sea el Señor, te damos las gracias en esta mañana.